Hola niños y niñas de sexto básico, darle la bienvenida nuevamente a nuestras clases online. Esta clase corresponde al 30 de abril, en la cual vamos a trabajar nuevamente el objetivo de opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la unidad. ¿Ya? Voy a abordar, ¿cierto?, en esta clase qué tipos de recursos legales existen para proteger los derechos de las personas. ¿Ya? Em, los derechos del niño, derechos digitales, derechos constitucionales, actitudes cívicas, el concepto y cómo prevenir el bullying y por qué el diálogo es tan importante en la democracia. ¿Ya? Comencemos. ¿Qué tipo de recursos legales existen para proteger los derechos de las personas? A ver, recordemos que la Constitución Política de Chile, ¿cierto?, establece dos mecanismos de protección frente a la vulneración de los derechos. Uno de ellos es el recurso de protección. ¿En qué consiste el recurso de protección? Es aquella acción que la Constitución concede a toda persona que, como consecuencia de actos ilegales, ¿cierto?, ven amenazadas, se ven amenazados sus derechos constitucionales. ¿Ya? Por otro lado tenemos el recurso de amparo. Es aquella acción que la Constitución concede, ¿cierto?, a toda persona detenida, presa o arrestada de manera ilegal, que vea, ¿cierto?, amenazado su derecho a la libertad personal y la seguridad individual. ¿Ya? Estos dos recursos entonces son los encargados, ¿cierto?, de proteger los derechos de las personas. También tenemos que recordar, ¿cierto?, los derechos del niño. ¿Ya? La idea, ¿cierto?, de crear los derechos del niño nació durante el siglo XIX, porque cuando los padres morían, ¿cierto?, los niños pobres tenían que empezar a trabajar para sobrevivir, ¿cierto?, y mantener a sus familias. ¿Ya? Por eso se crean los derechos del niño, ¿cierto?, para proteger el derecho a la educación, el derecho a tener una familia, el derecho a la identidad, ¿cierto?, el derecho a jugar, ya el derecho a no trabajar, ya no a realizar trabajo forzado, ¿cierto? A que fuera respetado, ¿cierto? Y que sean protegidos los niños, ¿ya? Con ese fin se crean los derechos del niño a partir del siglo XIX, ¿ya? También tenemos en esta clase recordar y trabajar los derechos digitales, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, entender que en el mundo digital también existen derechos, como por ejemplo el acceso a la información, la privacidad y a la no discriminación, ¿ya? También vemos como derechos digitales, ¿cierto?, el ciberbullying, ¿cierto?, o alguna agresión por medio de algún medio digital, ¿cierto?, que tiene como respaldo y protección de las personas, ¿ya?, de instaurar, ¿cierto?, sus derechos para que sean protegidos. También vamos a recordar los derechos constitucionales, ¿ya? Los derechos constitucionales son aquellos, ¿cierto?, incluidos en la Constitución de un Estado. Se consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana de las personas, ¿ya? Se instauran, ¿cierto?, en la Constitución para que se rijan y sean respetados, ¿cierto?, de forma institucional y protejan de mejor manera, ¿cierto?, a las personas y a los niños, ¿ya? Aquí también van de la mano los derechos del niño, derechos humanos, ¿cierto?, para proteger a todas las personas. También tenemos para recordar las actitudes cívicas, ¿ya? En una sociedad, ¿cierto?, las personas pueden participar en la comunidad y compartir ciertos espacios con diferentes personas que tienen distintas opiniones, ¿cierto?, distintos gustos. Por eso nosotros tenemos que practicar, ¿cierto?, el respeto a las personas, ser honestos, ser responsables, ¿ya?, ser empáticos, ¿ya? Recuerden ustedes que estas actitudes cívicas y estos valores, ¿cierto?, se los entregan sus padres o sus apoderados en la casa y nosotros reforzamos en el colegio. Son aquellas actitudes que nos van a permitir, ¿cierto?, ser unas mejores personas, saber resolver los
conflictos de forma pasiva, ¿cierto? Y ser cada día mejores personas, como les decía anteriormente, ¿ya? También vamos a ver lo que es cómo, ¿cierto?, podríamos evitar el bullying, ¿ya? Porque todos ya sabemos en qué más o menos se consiste el bullying. Ya es importante, tanto en casa como en el colegio, fomentar el diálogo, ¿cierto? Promover la tolerancia, la inclusión, la empatía, identificar y corregir comportamientos agresivos, ¿ya? Trabajar en conjunto con las familias, ya es importante ahí inculcar a los niños, ¿cierto? Los valores, cómo resolver conflictos, si tienen algún problema, cómo abordarlo, ¿cierto? Estar pendiente, asistir al colegio, pedir entrevistas con los profesores jefes, ¿cierto? No necesariamente tener que ir al colegio porque mi niño está con algunas notas malas o tiene algún mal comportamiento, sino que ser constante y estar preguntando siempre, ¿cierto?, por el comportamiento de nuestros niños, ¿ya? Trabajar en conjunto, familia y colegio, ¿ya? ¿Por qué el diálogo, cierto, es tan importante en la democracia? Se supone, ¿cierto?, que siempre el ejercicio de escuchar al otro y conocer su forma de opinión, ¿cierto? Su pensamiento, sus ideas, nos permite resolver los conflictos de forma pacífica, ¿ya? Dialogar, ¿cierto? Permite conocer el pensamiento de la otra persona, el entender, el ser empático con la otra persona, ¿cierto? Y como decía, el resolver los conflictos de forma pacífica. Por eso es importante, ¿cierto?, mantener un buen diálogo en, en todo ámbito, en el colegio, en el hogar, ¿cierto? Conversar siempre las cosas para resolver los conflictos y tener una vida más armónica, ¿ya? Bien, quise abordar estos temas, ¿cierto?, de la unidad 1, quizás no lo había visto anteriormente, algunos sí, por ejemplo, los derechos del niño y la actitud cívica sí, pero habían otros temas que no habíamos abordado. Los quise colocar en esta clase, ¿cierto? Para tenerlos, repasarlos y tenerlos bien claros, ¿cierto? Y que los niños también lo internalizaran en sus aprendizajes, ¿ya? Para cerrar la actividad y la clase de hoy día, ¿cierto? Les voy a pedir realizar una ficha en el cuaderno, ¿ya? Eh, Siguiendo la siguiente pauta, dice, presenta un trabajo creativo, su letra es legible, presenta dominio del contenido, sus dibujos tienen relación con el tema, presenta un trabajo limpio y ordenado, eh, y cada ítem de esta pauta tiene un total de 5 puntos y la pauta en total tiene 25 puntos, ¿ya? Si voy a trabajar en el cuaderno, ¿cierto? Debo colocar la fecha, el objetivo, la actividad, hacer un margen, ¿cierto? Colocar los títulos con letras más grandes, utilizar colores, hacer bonitos dibujos, pintar, ¿ya? Porque, como dice el título, ¿cierto? La actividad es con nota, ¿ya? Bien. Con esto pongo fin a la clase y les dejo un video para reforzar el contenido. ¿Ya? Que estén muy bien. Saludos a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 2. 8. Dialogamos para llegar a acuerdos. El diálogo y la solución de conflictos. Desde aquí, Pedro logró encestar la pelota. ¡Guau! ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, ya ves que tiene poco tiempo de haber entrado a la escuela.
pues él vino aquí para querer integrarse al equipo de básquetbol y pues aunque no lo aceptaron, se quedó al partido a echar porras y al finalizar el partido la pelota fue rodando hasta donde llegó Pedro. Él la levantó, la lanzó y encestó y todos nos quedamos realmente muy sorprendidos. ¡Wow! Pero adivina, no lo admitieron porque estaba en silla de ruedas. Ajá, no lo quisieron admitir porque pensaron que iban a perder todo el partido. Según Binaburo y Muñoz, los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos. En consecuencia, los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes, o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. En la concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario. La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos. Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 2. 8. Dialogamos para llegar a acuerdos. El diálogo y la solución de conflictos. Desde aquí, Pedro logró encestar la pelota. ¡Wow! ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, ya ves que tiene poco tiempo de haber entrado a la escuela. Pues él vino aquí para querer integrarse al equipo de básquetbol y pues aunque no lo aceptaron, se quedó al partido a echar porras y al finalizar el partido la pelota fue rodando hasta donde llegó Pedro. Él la levantó, la lanzó y encestó y todos nos quedamos realmente muy sorprendidos. ¡Wow! Pero adivino, no lo admitieron porque estaba en silla de ruedas. Ajá, no lo quisieron admitir porque pensaron que iban a perder todo el partido. Según Binaburo y Muñoz, los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos. En consecuencia, los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes, o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. En la concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario. La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos para garantizar el desarrollo humano. El lenguaje que se usa en cada diálogo obedece siempre al contexto en que éste sucede. Para Sócrates, el único diálogo es el genuinamente cooperativo. Tal tipo de diálogo es siempre uno con el interlocutor y no contra él. Él también decía que un pseudo